la presencia del ingeniero Horacio Fagiani, que lo vamos a presentar brevemente, ya muy conocido acá dentro de nuestro sistema ferroviario, pero vamos a hacer la presentación de todos modos. Él es ingeniero en electrónica y egresado de la UTN de Buenos Aires. Es ferroviario del año 1980, cuando ingresó a la línea Mitre de Ferrocarriles Argentinos. Actualmente es gerente de fiscalización técnica ferroviaria de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, de donde se controla el desempeño de los ferrocarriles de todo el país, de pasajeros y de cargas, en las cuestiones de seguridad y de mantenimiento. Hoy nos va a estar hablando de la historia y la técnica del señalamiento ferroviario en Argentina. Muchas gracias, Horacio, lo recibimos con un aplauso. Bueno, muy amables, un gusto estar con ustedes y la idea es en media hora, algo más, 40 minutos, espero ser todo lo breve que pueda, contarles la evolución y la historia del señalamiento ferroviario en Argentina. Vamos a ver si mi amigo... Lo separé en etapas que me parece que tienen que ver con la evolución del señalamiento, y la primera es desde que nace el ferrocarril en Argentina en 1857 hasta más o menos el 1900, donde el sistema estaba asignado por la técnica del señalamiento mecánico y el bloqueo manual. Desde el comienzo, desde el nacimiento, nuestros ferrocarriles adoptaron el sistema de señales británico de dos posiciones de cuadrante inferior. Hubo una presencia francesa también muy importante en el desarrollo de nuestro país, pero no se impusieron las señales mecánicas del tipo francés, que son bien distintas, son discos cuadrados, sino que aún los ferrocarriles franceses adoptaron, no sé si por algún tipo de imposición, porque esto pasa a regir como una obligación recién en 1936, usar este tipo de señales. Inclusive dentro de lo británico, las había también de cuadrante superior y de 3 posiciones y diferentes variantes. Esta es la que se impuso y se usó desde el nacimiento de los ferrocarriles. ¿Cuándo la primera? No lo sé, no he encontrado registros. La imagen más antigua que por lo menos yo he obtenido es de 1869, donde ya estaba instalada este tipo de señales. Acá vemos algunas fotos más o menos contemporáneas, 1878, 1880, donde este sistema ya estaba consolidado. Adoptamos no solo el tipo de señal británica, sino también la circulación británica a la izquierda. Somos el único país de la región que sigue circulando por la izquierda. Nuestros hermanos circulan por la derecha, o Uruguay tiene un mixto, depende de si son los más viejos o el nuevo que están construyendo. Y al circular a la izquierda, las señales están todas ubicadas a la izquierda, que esto después es un problema cuando uno lo tiene que representar. Se utiliza esta técnica en ferrocarriles, donde está la flecha, es donde saldría el mástil, acá estaría saliendo de la pantalla, y luego se lo acuesta para poder mostrar el aspecto de la señal, y esto ubicado a la izquierda de la circulación. También hemos heredado la técnica de señalamiento por ruta, donde cada señal se corresponde con un camino a seguir, y la de mayor altura se corresponde con la de mayor jerarquía. La vía más importante se corresponde la señal con la que está ubicada más arriba. Aún cuando se lo ayuda con estos brazos, bracket o medio bracket, que dan una sensación más geográfica, aún así el de la vía principal está ubicado más arriba. Este es el conjunto de señales mecánicas tiradas por alambre que se han utilizado. Se dice que son todas absolutas, o sea que estando horizontales obligan a parar, salvo la de distancia, la que está marcada por la cola de pescado, que estando horizontal indica precaución. Significa que en ese ámbito señalizado, alguna de las señales que están ubicadas sobre la vía principal, la primera, la segunda, las que haya, alguna de todas esas, está a peligro, y entonces en ese ámbito señalizado va a haber que detenerse. Este conjunto de señales que recién les acabo de mostrar
Es obligatorio que sea utilizado así para las señales mecánicas desde 1936. El Reglamento General de Ferrocarriles, aprobado por este decreto, que es el reglamentario de la segunda ley de ferrocarriles y la primera vigente, en su capítulo tercero del título de explotación técnica, dice qué tipos de señales hay que utilizar. Y ahí quedaron plasmadas. La transmisión, estamos hablando del principio de 1857 a 1900, es por tracción humana desde una palanca con alambres, y eso da un ámbito de aplicación de este tipo de señales de más o menos de 1.300 a 1.500 metros, todo excelentemente bien mantenidos y el señalero bien alimentado, más o menos 1.300, 1.500 metros. Los cambios, también hemos adoptado la técnica británica de ser transmitido por barras, y esto tiene una limitación tecnológica de más o menos 350 metros para el esfuerzo humano. Para estas épocas de desarrollo, los alemanes, los centroeuropeos, diseñaron un sistema de doble alambre con unas palancas que dan un recorrido más amplio, y eso permitía, particularmente en los cambios, que con esa técnica de doble alambre se pueda mover un cambio hasta 700 metros. Pero nosotros nos quedamos con la técnica británica, que esto tiene esta limitación de 350 metros desde la palanca hasta el aparato de vía. Depende de la empresa, usaba como transmisión barra, caño o varilla maciza y apoyado en rolleros acorde a lo que tenía que permitir la facilidad del movimiento. Así tenemos que a la salida de un marco de palancas o de cabines, los alambres son los que manejan las señales y las barras son las que van a transmitir la fuerza para los aparatos de vía, para los cambios. En todo este ámbito, 100% de tracción humana y mucho hierro, influye mucho la dilatación y la contracción, menos en los alambres, más en las barras, así que los dispositivos tenían ajustes, las señales tenían unos ajustadores manuales para ir ajustando en las funciones de las diferentes de temperatura de la época, el verano y el invierno, para que siempre esté ajustado a lo necesario. En los cambios es un poco más complicado, hay más masa en juego, entonces se utilizan estos compensadores horizontales o verticales. Acá a la derecha podemos ver una foto de un compensador vertical todavía en uso en la vía a Mar del Plata, para absorber las variaciones de temperatura a lo largo del año. Y todo esto manejado desde un marco de palancas o ubicado en algún andén, en alguna plataforma o adentro de un cabín. Los colores de las palancas también, heredados de la técnica británica, dicen su función. Las verdes es la de distancia, las rojas son las señales, todas las otras que no son la de distancia, o sea, todas las absolutas que están de horizontal obligan a parar, negros cambios, azules cerrojos, las blancas libres. Cuando esto particularmente estaba alojado en un cabín, que hemos heredado muchos de este tipo británicos, acá hay un dibujo de un artista británico muy didáctico en cosas técnicas y que muestra un poco qué es lo que pasa del piso del cabín para abajo y particularmente en esta parte, que es donde se ubica lo que es el enclavamiento, que es lo que hace que las palancas tengan una secuencia de tiro de un determinado orden y donde se permiten los movimientos que uno quiere hacer y se impiden los que no se deben hacer. Dos señales que envíen sobre una misma vía jamás deben poder bajarse las palancas simultáneamente. El bajar una inhibe a la otra y eso lo logra el enclavamiento. Esto que pasa acá abajo, todo hierro, nada eléctrico, todas piezas que se van trabando entre sí. Estas son las dos técnicas que hemos heredado en nuestro país, ambas británicas, o el enclavamiento, lo que pasa en estos dados adentro de estas cajitas, asociados a la palanca o asociado a la manija. La manija es esto que se debe unir a la empuñadura para que levante el calce y permita el movimiento. Esto es una técnica más robusta, es más sencillo, son piezas más grandes, pero para menos cantidad de palancas. Cuando uno tiene que recurrir a mayor cantidad de palancas, y quiere ir a unos dados y piezas de enclavamiento más chicas, de bronce y más pequeñas, que permite una mayor cantidad de palancas,
ya no soportaría el esfuerzo de todo un cuerpo humano agarrado de la palanca, entonces se coloca sobre la empuñadura, sobre la manija, y entonces es el esfuerzo de una mano y no de todo el cuerpo. Es así que entonces este mundo 100% mecánico y con tracción humana tiene un límite de aplicación. Como les decía, desde donde están las palancas, lo más lejos que se puede mover un cambio son 350 metros y lo más lejos que se puede mover una señal es 1300, 1500 metros. Obviamente que un tren circulando en este ámbito señalizado debe circular obedeciendo las señales. Ahora, la última señal que puedo llegar a manejarme la circulación está a 1500 metros. ¿Cómo hago para llegar a los 10 kilómetros a la próxima estación? Entonces ahí se genera lo que se llama la sección de bloqueo. Acá traté de ejemplificar este ámbito donde las señales pueden ser movidas por el esfuerzo humano, más o menos 1000 metros para cada lado, y se genera un hueco a cubrir donde eso se lo llama sección de bloqueo. Acá pongo un ejemplo, típicamente 10 kilómetros. Entonces, ¿cómo hace un tren para circular de esta estación a la siguiente? Bueno, tiene que aguardar el conductor a que acuerden el personal de las estaciones, los jefes, los auxiliares, la circulación, la estación de bloqueo. El término estación de bloqueo es el lugar desde donde se gobiernan las señales. En el interior, no sé si pensamos en la Vía Mar del Plata, coincide físicamente con la estación como edificio, pero cuando las estaciones son más grandes, por ejemplo, Campana, ahí está el cabín sur, el cabín norte, y cada uno de esos cabines es estación de bloqueo. Estación de bloqueo es como un lugar desde donde se comandan las señales. Quien comanda entonces esas señales, típicamente en las estaciones sueltas el auxiliar o el jefe, y en donde hay cabines el señalero, acuerdan cómo van a ocupar esta sección. El que tiene que recibir el tren, imagínense que es un tren que va desde donde está yo parado de izquierda a derecha, el que recibe el tren es la estación de bloqueo que gobierna la sección. Ella es la que tiene que permitir que se envíe un tren desde la anterior. Entonces, lo que habrá es que acordar de alguna manera que esta estación básicamente diga algo así como preguntándole por el equipo de bloqueo, que ahora les voy a comentar qué era, ¿te puedo enviar un tren? Y aquella estación le dirá, no, sí, espera que se vaya el tren. Ahí acuerdan la ocupación de esa sección de bloqueo y eso se le termina comunicando al conductor, quien luego de recibir la confirmación del bloqueo y recibiendo la señal de partida baja, circulará ocupando la sección hasta que llega a esta estación donde tiene que ser recibido otra vez por señales. Y así como si fuera una sucesiva carrera de postas. ¿Qué se utilizaba para acordar la ocupación de esta sección de bloqueo entre estaciones? Bueno, lo primero fue el telégrafo. Les recuerdo que de las dos leyes de ferrocarriles que tuvimos, ya en la de 1872, y el mismo texto se repite en la de 1891 en su versión original, luego fue modificado en la versión que tenemos hoy en día vigente, estaba la obligación de establecer telégrafos, o sea, los ferrocarriles que se tenían que establecer en Argentina estaban obligados además a tender telégrafo. Entiendo que por una cuestión de desarrollo, de desarrollo territorial, de que vaya el ferrocarril y además vaya el telégrafo. Así que el telégrafo era la forma, una de las formas, la primera, de acordar la ocupación de esa sección de bloqueo y generar ese mensaje de te quiero mandar un tren si me lo podés mandar. El telégrafo, les recuerdo, trabajaba con un hilo y tierra. Acá podemos ver una imagen de un telégrafo muy particular que existía bastantes en nuestro país, por lo menos escucharon al principio que yo trabajaba en la línea Mitre, me gustaba mucho verlos todavía, no en operación, porque nadie los manejaba, pero estaban bien guardados, por ejemplo, en toda la zona de Córdoba del Mitre. Yo entré en 1980, no 1880, 1980, y estaban todavía estos telégrafos. Y este es un tipo de telégrafo que se llama entintador. Ven que acá tiene una manijita, esto tiene una cuerda como si fuera un reloj, y tiene esta cintita de papel, de manera tal de que se le daba rosca y esto empezaba a caminar y a una pluma entintaba. Estábamos hablando de que la persona que tenía que acordar la ocupación era el auxiliar, era el único que estaba en la estación. ¿Qué pasa si esa persona tenía que ir a comprar el pan, a hacer algo?
ir al baño. Si en ese ínterin le pidieron vía libre, ¿cómo se entera? Entonces hacía andar el telégrafo entintador, se iba y cuando venía, si veía que era toda una línea horizontal, nadie se había comunicado. Y si alguien le había pedido la ocupación de la vía, veía en el gráfico y entonces le contestaba para poder responder a lo que le habían solicitado. Y la evolución siguiente para acordar la ocupación de la sección de bloqueo, esto que llamamos el bloqueo manual, son estos tipos de aparatos de bloqueo. Hay una familia para vía única y una familia para vía doble. Acá pongo ejemplos de diferentes lugares del mundo. No, esto no es Argentina, el único ejemplo que sería, aunque la foto no es de Argentina, pero el equipo que usamos en Argentina sería el palo Staff. De este tipo de aparato Tire también existieron algunos en Argentina, en la zona de Cuyo. De hecho hay uno en el Museo Ferroviario de aquí de Buenos Aires y también en el Museo de San Rafael en Mendoza. Los de vía única, técnica que por ejemplo se sigue utilizando hoy en día en la vía Mar del Plata. Hoy en día en la vía Mar del Plata y en algunos lugares de la sección metropolitana, en algunos empalmes, en algunos lugares también se sigue utilizando. Si tienen que explicarle a alguien de otro país o que viene a visitarnos qué se sigue usando en la vía Mar del Plata, bueno, si le dicen el palo Staff quizás no esté familiarizado. El término internacional para eso es token block. Token es testimonio, o sea, lo que entrega un testimonio para ocupar esa sección de bloqueo. La diferencia más importante entre los de vía única y los de vía doble es que los de vía única le entregan algo al conductor como garantía de que es el único tren que está circulando en esa sección. En cambio, los de vía doble, entiendo por una cuestión de agilidad, no dan nada al conductor. ¿Qué se le entrega al conductor? Algo. Nosotros, por ejemplo, palo Staff, los Tire estos utilizan una llave. Esta es otra versión de Tire que entrega tabletas. O en la India, hay una familia que se desarrolló para la India, la desarrolló un ingeniero llamado Niels, que utiliza estas bolas metálicas que se le entregan al conductor. También, no lo tengo acá, pero en nuestro país se utilizaron los de boleto, el boleto García, que es un boleto de cartón para entregar un testimonio. Y los de vía doble, lo que tienen es algún recordatorio de si me pidieron la vía, si la concedí, si el tren está yendo o está viniendo, pero no entregan nada al conductor. La idea básica, ahora se las voy a comentar, pero me parece importante hacer esta salvedad. Yo les había dicho hace un rato que el Reglamento General de Ferrocarriles, que de 1936 uniformizó el tipo de señales, pero nada dice sobre el tipo de bloqueo y el equipo de bloqueo. Había libertad para establecer, y cada empresa inglesa, francesa, trajo el equipo de bloqueo que le pareció. En 1963, se aprueba por resolución de Secretaría de Transporte el reglamento que estamos todos acostumbrados a usar, que imperó por más de 30 años en nuestros ferrocarriles, que es el rito. Sé que algunos me van a decir, pero si es de los años 50, si está impreso, ¿qué dice? Bueno, sí, es de los años 50, pero se aprobó por una resolución del Secretario de Transporte recién en 1963. Es curioso ver la resolución, si alguno la quiere la tengo, porque explica por qué tardaron 10 años, la fraternidad no lo quería. Le consideraba inseguro el rito y quería seguir con los 19 reglamentos que había previos a eso. Pero sí entonces hacerle notar que en esa unificación de los 19 reglamentos previos que había hacia el único reglamento que se utilizó después de la nacionalización, cuando tiene que explicar cómo son los manejos de los aparatos de bloqueo, explica 7 aparatos de bloqueo que eran los que estaban en uso para esa época, y entonces dependerá, además del telegráfico, ¿no? Dependerá qué había en esa línea, lo que tenía que saber manejar esa persona. No hubo una unificación como sí la hubo en el tipo de señales. Básicamente, muy brevemente, cómo es el manejo del palo Staff. Acá tenemos una estación, hay 2 aparatos, ¿por qué? Porque uno es para comunicarse con la estación siguiente y otro para la estación precedente. Acá tenemos una estación A, una estación B, vía única, estamos hablando. Vamos a suponer que hay un tren que quiere ir en el sentido que marca la flecha, entonces la estación A le tiene que pedir a la estación B, acuérdense que el que recibe es el que maneja la sección, la estación A le tiene que pedir a la estación B
si puede enviar un tren. Eso lo hace apretando un botoncito que está acá abajo, eso le suena a la campanilla, son todos golpes de campanilla, ting, 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 ting. Eso sabe por el código que está explicado en el reglamento que le están pidiendo que quieren enviar un tren, le dirá no, esperá, sí, determinadas condiciones. Cuando sí está en condiciones de decirle, la verdad que no hay problema en que venga un tren, aprieta un pulsador que está acá arriba, y eso lo que hace es alimentar un electroimán que está en el aparato de la estación anterior, liberando el camino para que uno pueda sacar por este recorrido a este lugar un palo de estos staff. Si uno quiere sacarlo normalmente, acá hay una traba electromecánica, cuando se alimenta a distancia del otro lado, se libera esa traba como un portero eléctrico de un departamento, y ahí se puede sacar un palo. Lo ingenioso de este método, que lo inventó el ingeniero Thayer en Gran Bretaña después de un gran accidente en vía única donde chocaron trenes por una mala interpretación del aviso telegráfico. Todos tienen esta lógica que inventó este señor Thayer al final, que tienen que haber una fase entre aparatos, por decirlo rápidamente. Si los dos equipos tienen cantidad pares de palos, vamos a suponer que empiezan con 10 palos acá y 10 palos acá. Si los dos tienen 10 palos, se puede acordar y sacar un palo. Este quedaría en 9 y aquel en 10. Por más que hagan lo que hagan y aprieten lo que aprieten, no pueden sacar un segundo palo. O sea, tener un palo era garantía de que era el único que podía circular en esa sección y no se iba a encontrar con otro tren. Entonces, cuando acordaron todo eso, le dan el palo al conductor, el guarda despacha el tren, que es el jefe del tren, el que se fija si está el horario, si subieron y bajaron los pasajeros, si subieron y bajaron las encomiendas, y el auxiliar o el señalero le baja la señal de partida con esas tres condiciones, el palo, la señal de partida y el despacho del guarda. Entonces el tren avanza hasta la otra estación, es recibido por señales y cuando llega entrega el palo. Ese palo se introduce acá y entonces ahora este queda en 11. ¿Se acuerdan? Este había quedado en 9, aquel en 11. Estando los dos o pares o estando los dos impares, ahí sí el sistema permite sacar un segundo palo. Para vía doble, la idea es parecida, nada más que tenemos dos vías y no se le entrega nada al conductor, sino que hay recordatorios con banderitas, cartelitos, flechitas, depende del modelo, donde van recordando los pasos de este acuerdo de, insisto, te quiero mandar un tren, sí, podés mandarlo, mándalo ahora, y en este caso tiene un recordatorio. Sí me parece interesante comentarle, obviamente este tipo de aparato de vía doble es más ágil en el sentido de que no entrega nada al conductor, pero también es más susceptible de errores humanos, y es en el ámbito de este tipo de block Harper que ocurrió uno de los accidentes más grandes de la historia ferroviaria, que fue el del 1 de febrero de 1970, el accidente de Benavides, entre Benavides y Pacheco. Había un tren local que venía de Zárate con 1000 pasajeros a bordo, era un fin de semana, era febrero, era un domingo, y bueno, Benavides le pidió a Pacheco si podía enviar el tren, Pacheco le dijo que sí. Pasó el tiempo y Benavides necesitaba enviar otro tren que era la Estrella del Norte, un rápido, y Pacheco también le dijo que sí. Sin prestar atención, estaba borracho el conductor, el auxiliar de la estación, sin prestar atención de que el anterior tren de Zárate se había quedado descompuesto después de una curva, con lo cual mandó un tren arriba de otro. Pacheco permitió que entren dos trenes, es un error humano, y el Estrella del Norte embistió por detrás al tren detenido de Zárate con 1000 personas a bordo, y las cifras oficiales, era gobierno militar y las cifras se ocultaban, pero las cifras oficiales fueron de 236 muertos y más de 500 heridos. Y ocurrió bajo este equipo de bloqueo Harper más susceptible del error humano. Les comento que de José León Suárez hasta Colegiales seguimos hoy con ese mismo aparato Harper, con un tren cada 10 minutos. Y todo eso era controlado, ese mundo mecánico, por un sistema de control trenes. Este sistema no nació, los ferrocarriles no nacieron con un sistema de control trenes. No encuentro bien cuándo, yo lo ubico hacia principios de 1900, pero todavía no lo sé. Antes las estaciones dialogaban entre sí y no necesitaban de nadie, iban haciendo el pase de una estación a otra. El inconveniente que tiene es que cuando se detiene la línea, hay un accidente o un descarrilamiento,
Falta alguien que tenga una visión de conjunto, dónde hago un servicio corto, dónde voy a sobrepasar un servicio, ahí falta información. Entonces se agregó alguien que tenga la mirada, que si todo está bien no hace nada, de qué es lo que está pasando, que es esta oficina de control trenes. Para eso se utilizaron hilos de la línea telegráfica del costado de la línea para comunicar a todas las estaciones en una línea ómnibus, la línea de control trenes, en la cabecera. La oficina de control que manejaba esto más o menos eran 100 kilómetros, pero lo que daban las tecnologías de las comunicaciones en aquel momento, y por línea aérea desnuda, y ahí estaba esta llave con el operador, un equipo Western Electric norteamericano, y podía hacer una llamada selectiva. O sea, es una línea ómnibus, están todas las estaciones colgadas. ¿Cómo hago para llamar a una en particular? Haciendo girar esta llavecita que tiene un código parecido. Los que sean viejos como yo se acordarán del teléfono a disco, que ahora son todos teclitas, ¿no? Pero antes hacíamos el teléfono a disco y cuando volvía atrás abría los contactos en la secuencia del número. Esto es algo parecido en una combinación un poquito más complicada de 3 cifras. Y en la línea ómnibus estaban colgadas en todas las estaciones este receptor, que solo la que tenía la misma codificación de lo que coincidía la llavecita con el receptor, zafaba algo que hacía sonar la campanilla y podían hablar. Entonces quedaba comunicada esa estación con el operador de control, y si querían todas las demás estaciones curiosear qué estaba pasando, era colgarse del hilo de control para saber qué estaba pasando. Inclusive si un tren se quedaba entre estaciones y tenía que pedir ayuda, todos los trenes estaban equipados por un equipo portátil y unas cañas donde había que tocar los hilos de control trenes, engancharse para poder pedir ayuda con un golpe de magneto para que lo vengan a buscar. ¿Y cómo sabía uno cuál era el hilo de control trenes? Estaban marcados con unas chapitas blancas o una pintura blanca para que sepa el guarda, el que se bajaba a comunicarse, que ahí se podía comunicar con alguien que lo estaba controlando. Y así llegamos a la segunda etapa tecnológica, que son donde empieza a aparecer más tecnología. Hasta acá lo que les conté era prácticamente es prehistoria, que además les cuento, es la foto de lo que había en nuestro sistema de nuestro país hasta los años 90 en el interior profundo. Lo que empieza a cambiar tecnológicamente, que es lo que les voy a contar ahora, es el área metropolitana de Buenos Aires. Aparecen las primeras automatizaciones y aparecen algo que internacionalmente se conoce como Power Interlockings, que ahora les voy a comentar. Las primeras automatizaciones son contemporáneas a lo que nos acaba de contar Alejandro de las electrificaciones. Como parte de esas inversiones importantes de electrificación, también se empezó a automatizar. Cualquier cosa que sea automática en ferrocarril, señales automáticas, barreras automáticas, sistema automático de protección de trenes, lo automático significa que el sistema tiene que darse cuenta solo de que hay un tren, no tiene que haber una persona diciendo que hay un tren. Y para eso hay que detectarlo de alguna manera. La forma más original y que se empiezan a instalar más o menos en esta época son los circuitos de vía. O sea, un tramo de la vía puede ser de 50 metros a 500 metros, permítame decir 300 metros, donde los rieles son parte de un circuito eléctrico donde se detecta si está libre o si hay un tren arriba. Con las electrificaciones en particular hay una competencia en el uso de los rieles desde el punto de vista eléctrico, porque por un lado tiene que servir del retorno de tracción, esto que nos contaba Alejandro hoy, de las subestaciones él dijo 800, que es lo correcto, en vacío entregan 830 volt las subestaciones, el uso normal de lo que uno mide en el tercer riel, que es el positivo de esos 830 volt, son 800 volt bajo carga. Tengo que permitir que el retorno de tracción, tenga este circuito azul de la subestación alimentando los motores, pero en cada tramo de circuito de vía donde quiero saber si hay un tren, se confina un circuito distinto de alterna, que es este circuito rojo, y para que no se mezcle la alterna del circuito de vía con la continua de tracción se utilizan los que se llaman las ligas de impedancia, que generan un choque a esta alterna para que la alterna quede confinada. En definitiva, lo que empieza a aparecer es que ya no necesito que alguien acuerde que ahí hay un tren en forma manual, sino que el sistema se da cuenta. Para eso aparecen señales automáticas que van a proteger a los trenes, que se distinguen, siguen siendo de brazo, pero se distinguen en esta forma de punta de lanza, y lo que tienen atrás es un motor. O sea, esto no los mueve un alambre de alguien que está tirando una palanca, sino que hay un motor eléctrico que va a responder
a la secuencia de los circuitos de vía que ahora les voy a comentar. Teníamos dos formas de este tipo de motores, de dos posiciones de cuadrante inferior, y llegamos a tener en la línea roja, de 3 posiciones de cuadrante superior. Acá vemos una imagen de 1931 de estos coches que nos contaba también hoy Alejandro, donde se usaban estas señales con motores de 3 posiciones de cuadrante superior. Esto cambió con la electrificación de los japoneses de 1980. Y la idea básica es que estos puntitos marcan los límites de los circuitos de vía. Este tren está protegido por 2 señales a peligro, una precaución y una vía libre, y a medida que va cambiando, esto va corriendo esta secuencia como si fuera la estela de un barco que lo va siguiendo, y no interviene nadie, esto es todo automático, es este circuito de vía, va alimentando, dando las órdenes a los motores para que adopten las posiciones en función de cómo va avanzando el tren. Esto es en la técnica de 3 posiciones del Roca. El Mitre, en la zona fundamentalmente de Retiro en Palma Maldonado y también del ramal a Bartolomé Mitre, se utilizaba una combinación de 2 brazos porque hace falta dar 3 posiciones, o sea, peligro, precaución y vía libre, falta la precaución, y eso se hace combinando 2 brazos, es otra de las formas que hemos adoptado también británica. Argentina adoptó también en 1936 con el Reglamento General de Ferrocarriles lo que se llama recubrimiento entero, donde cada tren protegido por 2 señales a peligro y una precaución. Están las opciones de 3 aspectos y 4 aspectos que ahora me voy a referir. El cuarto aspecto es un doble amarillo entre el amarillo y el verde, que es una precaución avanzada. Sí comentarles, no sé si a alguno le ha llamado la atención, porque se llama recubrimiento entero. ¿Qué es lo entero? Bueno, recubrimiento da la sensación de lo que recubre, lo que protege por detrás. Dado un tren, lo peor que puede pasar es que el tren, justo cuando la cola del tren pasa la señal, ahí se detiene. Lo va a estar protegiendo 2 señales a peligro, la que sigue va a estar amarillo, o sea que el tren de atrás puede transponer con precaución la amarilla y lo más cerca que va a venir es hasta pararse en esta señal. Entonces, lo que va a separar, lo que va a recubrir 2 trenes en la peor condición es todo un tramo entero de sección de bloqueo, lo que se llama también cantón, o sea, un cantón entero. Cantón es la separación entre 2 señales en bloqueo automático. Todo un recubrimiento por detrás entero. No es que seamos el único país del mundo que tiene recubrimiento entero, pero es una técnica poco usada en el resto del mundo. Creo que somos uno de los pocos que sigue. No somos los únicos, pero somos de los pocos. Lo que se usa más en el resto del mundo es el recubrimiento ordinario o simple, donde no es todo un cantón, sino que es parte de un cantón. Varía con la técnica el país, pero estamos hablando de tramos de 100 metros, 200 metros, donde si el tren ya liberó ese tramo que es como de una imprecisión en el frenado para cubrirlo por detrás, ya lo protege solo una señal a peligro y no 2. Si en cambio no puede liberar ese tramo que se usa de seguridad, ahí sí lo protegen 2 señales a peligro. Y existe en otros países, algo que acá no está ni permitido ni usado en Argentina, que es sin recubrimiento. En realidad sí existe en tren de la costa, pero tren de la costa no es un tren, pero eso es otra charla. Y que pueden estar, no por esto van a chocar los trenes, sino que va a estar separada la cabeza de un tren de la cola siguiente. Les comentaba lo de 3 aspectos y 4 aspectos, y siguiendo con la evolución tecnológica, hacia 1930 el Ferrocarril Oeste entre Once y Liniers instaló un sistema Westinghouse con señales de luces de 4 aspectos. ¿Qué tiene de ventaja poner 4 aspectos frente a 3? Bueno, invirtiendo más en señalamiento, uno puede aumentar la frecuencia, el headway, la cantidad de trenes, el jugo que se le saca a la línea. Dada el mismo tipo de material rodante con la misma capacidad de frenado, invirtiendo en 4 aspectos y colocando más señales, se lo puede traer más cerca un tren que el otro. Este tren, en 3 aspectos, lo normal es que esté parado acá. Los trenes
pueden venirse hasta el rojo, pero lo normal es que el señalamiento esté diseñado para que un tren siga a otro siguiendo el verde. Eso es lo que uno espera de señalamiento. Bueno, ¿dónde encuentro el verde? A esta distancia. En 4 aspectos se encuentra más cerca, los puedo, a fuerza de invertir más señales, se los puede traer y se les saca más el jugo. O sea, se utiliza donde hay mucha intensidad de circulación de trenes. Y ahora comentarles un poco el power interlocking. El enclavamiento, o sea, el condicionante que dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y uno de los elementos más importantes para que no choquen los trenes, es el enclavamiento. La palabra en español dice poco, en inglés es interlock. Lock en inglés es cerradura, candado. Interlock es cómo trabo mutuamente las cosas, cómo condiciono una cosa con la otra. Para poner un ejemplo de material rodante, el enclavamiento de puertas, si hay una puerta abierta, el tren no debería poder traccionar. Hay un condicionante entre uno y otro. En el mundo que les había contado al principio, ese enclavamiento, esa lógica era mecánica. En un ratito les voy a contar que entre 1930 y 1980 se va a una técnica de todos relé, pero hay una etapa intermedia donde, si bien el enclavamiento seguía siendo mecánico, el esfuerzo para mover las cosas, los cambios, los aparatos de vía, se le agrega power, o sea, se le pone algún tipo de potencia que inclusive al principio no era eléctrica, no eran motores, los primeros motores eran ineficientes, lentos, pesados, sino que eran electrohidráulicas, electroneumáticas, electrogas, y también, cuando mejoraron un poco, con algunos motores. Pero aparece una etapa que fue una transición de pocos años de desarrollo tecnológico, donde se le puso el power interlocking. Ahora les muestro un ejemplo, pero otro comentario: que tengamos cuidado con la palabra enclavamiento o interlocking, porque se puede estar refiriendo a dos cosas distintas. Se le suele llamar a la zona física el enclavamiento. O sea, alguien mira esto y dice: acá donde están los señales, los cambios, están la mesa que maneja esto es el enclavamiento. Se está refiriendo a la geografía, al lugar geográfico llamado enclavamiento. En cambio, cuando entramos a la técnica de cómo se garantiza que las cosas pasen de una manera y no de otra, eso puede ser a relé o electrónico. Acá ya estamos hablando del enclavamiento en sí. Entonces, ojo con la palabra enclavamiento, pues puede estar refiriendo a la zona o a la técnica. Cuando hablamos de estos power interlocking, son la zona. La zona es la de un enclavamiento, la de un interlocking, donde se empieza a meterle power para mover a los cambios con alguna forma neumática, hidráulica, a gas o con algún motor, pero el enclavamiento en sí, la técnica, no el lugar, sigue siendo mecánico, sigue siendo piezas que se traban unas contra otras. Es una transición tecnológica. Y de esta transición tecnológica hay dos joyas que quiero destacar, y una en particular, que es el Cabin 1 de Retiros, que se acaba de sacar de servicio. La obra que avanza, gracias a Dios, del cambio de renovación de sistema. Este sistema está instalado, todos decimos de 1928, en realidad la estación se inaugura más o menos en 1915, se inaugura con un sistema de señalamiento totalmente neumático, donde las órdenes y los avisos eran neumáticos y la fuerza de movimiento era neumático, y eso termina modificándose en 1928 por un sistema electroneumático, donde las órdenes y los avisos son eléctricos y la fuerza sigue siendo neumática. Y acá vemos esta versión, que es como estuvo hasta hace unos poquitos meses todavía en operación, una foto de 1933 de cómo están las palanquitas para manejar las órdenes eléctricas de lo que vamos a ver en el terreno, lo neumático, y cómo acá abajo está el enclavamiento mecánico con dados. Además de la sensación de respeto que da, ¿no?, el jefe, los operarios y cómo están vestidos, también comentarles de esto que desapareció, que es lo que se llama el Train Describer o Train Describer, que es una técnica, también una transición tecnológica entre esto de los golpes de block que avisan qué tipo de tren va. Los golpes están codificados, si es un tren de pasajeros que para, de carga, lo que sea, a lo que después viene con la técnica del número de tren, donde el sistema sabe eléctrica o electrónicamente qué tren está circulando. Bueno, esta era una forma intermedia con este Train Describer,
donde no solo se despacha un tren, sino que se le dice a lo que viene en el resto del sistema qué tipo de tren va, y eso también manejaba los indicadores de las estaciones. Uno en las estaciones en 1930 podía saber si ese tren era directo, paraba, era de carga, o si era un corto. Todo eso se manejaba a partir de esta técnica del tren describer que se desmontó. Un llamado a la solidaridad. Este sistema recién se acaba de apagar. Yo creo que es el último en el mundo que quedaba de esta familia tecnológica. Es una joya que por favor no podemos perder. Están todas las autoridades avisadas, ya hemos hablado con los amigos y los no amigos, de que hagamos entre todos como argentinos el esfuerzo de mantener esta joya en funcionamiento. Hay que restaurarlo, hay que ponerlo en valor, hay que conservarlo porque es una pieza única en el mundo que tiene que ser parte de nuestro museo ferroviario y no perder la memoria. No es un cabín más, es un cabín muy, muy especial. Y otro que también, ahora les voy a comentar, lo electroneumático, comentarles, esto es como veíamos los cambios electroneumáticos en Retiro, y Constitución también tuvo este sistema. Acá vemos el pistón, donde acá adentro imagínense un émbolo, y depende si el aire se le mete por este lado, empujo el pistón para allá, en cambio si el aire se mete por el otro lado, el pistón viene para este lado y hace el movimiento de dos posiciones o de los cambios o de las señales. ¿Y cómo se hace entrar el aire? Con estas electroválvulas. O sea, hay un sistema de aire comprimido, una cañería, y a esta electroválvula se le da la orden para que el aire entre o a esta cámara o a la otra cámara, y esto adopta una posición o la otra. La fuerza es tremenda, la velocidad es tremenda, seguía siendo hasta hace poco, hablo como si estuviera instalado, más rápido que una máquina eléctrica actual. O sea, una técnica realmente muy, muy importante. Y la otra joya que tuvimos, lamentablemente no tengo fotos, estas son fotos francesas parecidas, es lo que tenía el cabín Luna de la estación Buenos Aires, en la estación del Belgrano Sur, en la denominación después de los años 90, la línea G, que viene de la compañía General, que era de origen francés. Se instaló un sistema Laster, también de esta técnica, de esta época de los Power Interlocking, pero tenía una particularidad más. Lamentablemente se perdió y hace 10 años, 15 años todavía estaba más o menos en pie, o sea que es un pecado, porque es con palancas por ruta, ya no es una palanca por cada señal y por cada cambio, sino que se hacen rutas. Quiero ir de acá a allá y todos los elementos mecánicos y eléctricos se acomodan para esa ruta. También es una transición tecnológica muy importante. Y acá otra más de esta familia de los Power Interlocking acá, que es lo que había un sistema Westinghouse en cabina talleres, y les hago notar estos aparatos de bloqueo que hay acá arriba, que los explica el rito, habla el rito de los Westinghouse tipo L, que es un aparato de block and lock, o sea, no solo es el bloqueo, sino que no permite la señal de partida que baje si la sección no está libre. O sea, en el bloqueo uno puede decir tin, 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 está todo bien, o está ocupado y bajo igual la señal. No hay nada que obligue a que el bloqueo esté relacionado con la señal, salvo la persona. Esta técnica del block and lock eléctricamente no dejaría nunca bajar la señal de partida si la sección no está libre eléctricamente. Otra transición tecnológica, lamentablemente estos aparatos no quedan. No. Ah, pues estaba activo hasta hace No. poco, los celulares estaba a ver activo. Sí, por lo menos hasta donde yo sé no está activo. Y para terminar esta etapa de los Power Interlocking y los avances tecnológicos, comentarles que la primera barrera del mundo automática se instala en Estados Unidos en 1936, Gran Bretaña instala su primera barrera automática, fueron más conservadores en el cambio de tecnología en 1961, y Argentina instala su primera barrera automática en 1966, marca GRS en el Belgrano Sur. ¿Por qué en el Belgrano Sur? Porque había ocurrido un accidente muy grave de un tren que agarró un colectivo con escolares, con chicos, por un error del guardabarrera, no que se quedó dormido, sino que había mucha niebla, creyó que el tren no venía, levantó la barrera igual, el micro vino, el tren apareció entre la niebla y fue un accidente terrible, así que ahí se decidió que sea la primera barrera automática.
Respecto de la nacionalización, que también nos había comentado Alejandro, desde el punto de vista técnico del señalamiento no hay una fa de señalamiento, pero sí comentarles algo muy importante, que es la unificación de los reglamentos operativos. Todos solemos decir que se nacionalizó el ferrocarril el 1 de marzo del 48. Fue un proceso de 2 años, que empezó más o menos en 1946 y terminó en 1948. Hubo un acta intermedia muy importante en 1947. 1948 es la fecha de promulgación del decreto que termina dándole los nombres a las empresas ya nacionalizadas, reorganizadas bajo la administración estatal. Estos son los nombres que muestra el decreto. El Patagónico después fue absorbido por el ferrocarril Roca. No entiendo por qué Sarmiento le sacaron el general y lo dejaron con el nombre de pila, y por qué a Mitre sí le agregaron el nombre de pila y a los demás no, pero estos son los nombres oficiales que mantenemos hasta hoy en día en el ideario popular de los reglamentos, de los ferrocarriles. ¿Qué había antes en 1946? 19 empresas distintas, 12 privadas, 6 del Estado y 1 de la provincia de Buenos Aires, el ferrocarril provincial, y cada uno tenía su reglamento. ¿Qué condición había? Que ninguno se opusiera con el reglamento general de 1936. Uno de los hechos más importantes que se desprenden de esta nacionalización es haber ido a un único reglamento, que es el que termina siendo el rito de 1963. O sea, el hito más importante de la nacionalización en señalamiento, desde mi punto de vista, es haber unificado los reglamentos. Es lo más destacable. Luego vienen los enclavamientos todo relé entre 1955 y 1985. Acá tenemos un paisano de cada pueblo, como se suele decir. Tenemos sistemas que fueron adquiridos a Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón, los sistemas GRS, General Railway Signal de Estados Unidos, entre 1960 y 1975, en estas líneas y en estos lugares que están marcados acá, en el Belgrano Sur, San Martín, Urquiza. A ver, el Retiro José C. Paz es el sistema que sigue estando en funcionamiento en el Urquiza, en el Belgrano Norte y en esta parte del Belgrano Sur. La mayoría, salvo el CTC Victoria Capilla del Señor y el CTC de La Paz Alto Verde, que también era de la misma tecnología, que están desmantelados, lo demás se sigue utilizando. En los años 80, la prolongación de Boulogne a Villarrosa también es de origen norteamericano, pero es tecnología WAPCO. Todo es de lo que ahora es AREMA, en aquel momento era todo AR, no se separaba, pero responde a la misma filosofía de funcionamiento. Hacia 1970 aparece la instalación de Liniers Moreno del sistema francés, compañía Dusignon, Nairpic, que lo después termina siendo Alstom con H, después sin H, Siemens en 1978 en el Pala de Maldonado Tigre, y Japón en lo que fue la electrificación con el sistema provisto por los fabricantes Nippon Signal, Kiyosani y Daido, representados en Argentina por Marubeni, como bien nos explicó Alejandro. Marubeni no fabricó nada, era el trader. ¿Qué son estos sistemas de todo relé? Bueno, ya son mesas donde no hay más palancas, sino que, o no de las palancas grandes, sino que estamos hablando de llavecitas, pulsadores. Este es un sistema norteamericano, este es el alemán de la línea Tigre, este es el japonés del Roca. Hay una mesa desde donde se manejan las rutas a seguir. ¿Y qué hay entre esta mesa que da las órdenes y recibe los avisos y los elementos en el terreno? O sea, el cambio, la señal. Bueno, ahí la lógica es el enclavamiento, que es todo relé, 100% relé. Son relés de seguridad ferroviaria. Casi todas las instalaciones fueron hechas con relés, lo que se llama tipo N, o no controlables, o lo que los norteamericanos llaman clase 1, menos la línea Tigre, que está hecho con relevadores tipo C, controlables, o clase 2, que es otra técnica distinta de señalamiento. Y una particularidad que aparece recién en este momento es la colocación de algo que pare un tren si el conductor por alguna razón no quiere o se desmaya o lo que fuera, y atraviesa una señal a peligro. Hasta 1983 no existía nada en superficie, subterráneo sí lo tenía, pero no existía nada en superficie que detuviera un tren que pasara una señal a peligro. Y esto recién aparece en 1983. ¿Por qué entiendo que aparece en 1983?
esto aparece en la obra, que solemos decir de electrificación del Roca, es más que eso, es modernización del Roca, fue hecho con una visión de conjunto, y en la visión de conjunto ahí decidieron entre Chart y Conarsur, que eran las dos consultoras, la japonesa y la argentina, darle un sistema de protección automática de trenes. Es muy difícil poner de acuerdo a dos argentinos, es más difícil poner de acuerdo a dos ferroviarios, poner de acuerdo el de vía y obra con el de material rodante, con el de transporte, imposible, solo lo pudieron hacer los japoneses, y de hecho se fueron los japoneses y nos seguimos poniendo ATS en el área metropolitana de Buenos Aires hasta el accidente de 11, y ahí nos dimos cuenta que una cosa como esta hubiera evitado el accidente, tarde y mal diríamos, pero bueno. Esto aparece, este hito de seguridad muy importante de tener algún sistema de detención automática de trenes en 1983. Lo que hay es una interacción entre la bobina de vía y la que está a bordo, de manera tal de que por un efecto de resonancia se entera el tren qué aspecto tiene la señal. Cada señal, el Roca en ese proceso de modernización se decidió que se coloque un sistema de 4 aspectos y obviamente recubrimiento entero, que es lo que mandaba nuestro reglamento general, y a cada señal se le asoció una velocidad. La máxima permitida en trocha ancha sin un permiso especial es 120 km por hora, las rojas, bueno, hay que detenerse, y se completó una velocidad asociada a las precauciones, la precaución avanzada que nunca existió reglamentada, y se decidió en estos valores. De manera tal de que cuando el tren atraviesa por arriba de la bobina que está asociada a la señal, por este efecto de resonancia, se entera qué aspecto tiene la señal y por lo tanto se entera en la velocidad a la que debe poder pasar. Entonces, si paso un doble amarillo y me dice doble amarillo, eso se sabe que son 80 km por hora. Entonces compara con el tacogenerador de la punta de eje, y si el tren está yendo a menos de 80 km por hora no hace nada, y si está yendo a más de 80 km por hora le aplica el freno. Esa es la idea básica del sistema. Es un sistema puntual, los sistemas ATP en el mundo hay más de 50 distintos, y los hay puntuales y continuos. Puntuales que tengo que pasar por un punto para recibir la información. Continuos que todo el tiempo lo voy recibiendo por radio, de alguna manera, la información. Este es de la familia de los puntuales, pero desde el momento que pasa una señal, por ejemplo un doble amarillo, y tiene que ver de que esté por debajo de 80 km por hora, retiene hasta la próxima señal esa consigna y en ningún momento entre señales puede sobrepasar los 80. O sea, es puntual, lo memoriza y continuamente supervisa que eso que almacenó se mantenga a lo largo del cantón. También existen los cotejadores de velocidad, cuando uno quiere saber en algún punto sensible que no se supere una determinada velocidad, una curva peligrosa, algo que uno quiere que no se supere esa velocidad, entonces se coloca un conjunto que se agregan y se sacan independientemente del sistema, es algo que tiene una flexibilidad de poder agregarse en cualquier punto, donde coteja que no pase a más de una cierta velocidad. La idea básica es que hay una baliza que está emitiendo como si fuera el peor rojo de parar, y empieza cuando el tren pasa por un punto previo, que hay una separación fija, empieza a contar un tiempo proporcional a la velocidad. Como la distancia es fija, el tiempo que tardo es proporcional a la velocidad. Si cuando el tren va a llegar justo antes, le da la orden de apagar, se pone en cortocircuito la bobina y entonces pasa el tren. Si en cambio el tren llega antes del tiempo preestablecido, es que venía más rápido, entonces le aplica el freno de emergencia. Pero no hay que cambiar nada a bordo del tren, sino que se agregan. ¿Dónde se colocaron estos cotejadores? En Constitución, en plataforma. A las plataformas de Constitución se entra con amarillo, o sea, ya viene con una restricción de 45 km por hora. Más o menos a mitad de andén se fija el sistema que no esté yendo a más de 30 km por hora, si no le aplica el freno de emergencia. Cuando queda un cuarto de andén, se fija que no esté a más de 15 km por hora, y si aún quiere seguir a 14,9 e impactar contra los paragolpes hidráulicos de Constitución tienen una capacidad de absorción de energía de su parte hidráulica que opera hasta 19,2 km por hora. O sea, hay un análisis armónico de los cotejadores en función del tipo de paragolpes de Constitución. Todo este estudio fue hecho por los japoneses. ¿Qué había de comunicaciones hasta 1990? Casi ningún radioenlace, salvo alguna central telefónica o algún
alguna avanzada que hizo la gente de la línea Urquiza con métodos propios, y comunicación con el tren no había en ningún lado, salvo en la vía Mar del Plata, después de 1980, donde hubo un accidente muy importante, donde el Luciérnaga, que venía a 120 km por hora, embistió contra un tren de carga que no había descarrilado, y el último vagón quedó invadiendo Gálibo y no le pudieron avisar al Luciérnaga a tiempo, y hubo 34 muertos y 74 heridos, y entonces se le agregó un sistema de comunicaciones muy básico con bases fijas, donde me podía comunicar con el tren sabiendo en qué base estaba. O sea, el de control tenía que adivinar, y debe andar por Maipú, entonces le pedía al de la estación de Maipú que el de la estación de Maipú lo busque al tren ahí y le hable. O sea, aún como técnica de comunicaciones móviles era muy rudimentaria. Y así llegamos al proceso de privatización de los años 90. Comentarles muy brevemente que hubo dos. A la gran Ferrocarriles Argentinos primero se les cindió los ferrocarriles del área metropolitana, que en aquel momento se llamaba FEMESA. Entonces se siguió un doble proceso de privatización. FEMESA por un lado y ferrocarriles sin FEMESA por el otro. Acá están las unidades que se encargaron dentro del Estado Nacional de hacer las privatizaciones. Daría para otra charla. Pero quiero que vean, estas son las empresas que ganaron las privatizaciones. El Belgrano no está porque quedó desierto. Y los grupos empresarios. Estas tres empresas todavía están hoy en día: Ferroexpreso Pampeano, Nuevo Central Argentino y Ferrosur. Y estos son los grupos empresarios controlantes que tienen más o menos el 60% de las acciones. Techín, Aceitera General Dehesa, y Loma Negra, ahora Camargo Correa. Fue una venta mundial de Loma Negra, vendió Camargo Correa, y eso venía en el combo con el ferrocarril por dentro. Es accionario. Y después estuvo también Pescarmona en los dos AL, Buenos Aires al Pacífico y Ferrocarril Mesopotámico, luego ALL, hoy Belgrano Cargas y Logística. Pero, ¿qué quiero que vean, que me parece importante? Que tenían la obligación de tener un operador extranjero. Casualidad o no, todos fueron de América del Norte. Son todos norteamericanos, salvo el de Ferrosur, que es Canac, que es canadiense. ¿Y por qué es importante que hayan aparecido operadores técnicos con visión norteamericana? Porque cuando vieron esto de gente en todas las... Ferrocarriles Argentinos para hacer esto tenía 100.000 empleados. Una de las razones por las que había 100.000 empleados era porque tenían que hacer el tin-tin en todas las estaciones para que vaya de estación a estación en todo el tiempo que hubiera trenes. ¿Y cuánto movía de carga? Así más o menos estábamos en lo de ahora, 20 millones de toneladas. Bueno, tengo la mala noticia para decirles que 20 millones de toneladas de carga en ferrocarril en el mundo es nada. Nada. Brasil mueve 600 millones de toneladas hoy, Estados Unidos mueve 1.700 millones de toneladas hoy. Para un norteamericano o alguien de América del Norte acostumbrado a mover 1.700 millones de toneladas, decirle 20 millones de toneladas con 100.000 personas, no es ni de derecha ni de izquierda, no me quiero poner a discutir la privatización, no le entraba en la cabeza. Entonces digo, ni loco van a operar con esta forma. Entonces, ¿qué adoptan? Algo que tienen ellos en el Código General de Reglas Operativas. Son muy especiales norteamericanos. Esto no está regulado por el Estado. Estos son los propios privados que se ponen de acuerdo, como la AR, como AREMA, son todas asociaciones de privados que se ponen de acuerdo, de cómo van a funcionar. Y todos la respetan entre ellos. Hay condiciones de la Federal Railroad Administration, pero son muy genéricas. Lo que sería un reglamento operativo nuestro no lo aprueba nadie del Estado, sino que son ellos mismos que generan estas formas. De todas estas formas, tenían dos, para estos lugares donde hay poquita carga, como es Argentina, que es Track Warrant Control y Direct Traffic Control, que es lo que terminó llamándose AUV. Cuando la AUV, que están acostumbrados a escuchar los procesos de privatización de los años 90, es el sistema, en rigor, Track Warrant Control del Código General de Reglas Operativas de los Estados Unidos, que es la forma de operar en bajo costo en los ramales de baja densidad. ¿Qué es baja densidad para los Estados Unidos? No más de 10 trenes por día. Donde tienen muchos trenes, tienen la tecnología que quieras. Donde hay mucha carga, está la tecnología que quiera. Donde hay poquita, como nosotros, trajeron esto. Y no es... No quiero mezclar la ideología, trato de que entiendan técnicamente por qué se decidió esto. Acá es para que vean una AUV nuestra,
y una track warrant de Estados Unidos, para que quede claro de que hemos copiado exactamente lo mismo. Este es un formulario que tienen que generar ¿quiénes? Bueno, ya no es más las estaciones tintín, 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 sino que hay un único lugar que por radio se comunica directamente con la tripulación del tren. Y es con la tripulación del tren que acuerdan de dónde a dónde va a ir. Hay una leve diferencia entre Track Warrant Control, que aparece en el código norteamericano 1980, y el Direct Traffic Control, que aparece en el código 1990, que es, acá ya empiezan a aparecer las computadoras y dan un soporte para ver cómo ocupar las secciones, que vuelven a ser fijas. En la Track Warrant las secciones son variables, uno puede ir de cualquier lado a cualquier lado, de cualquier kilómetro, de una estación a otra, 50 estaciones, de un poste a una alcantarilla. En cambio en las Direct Traffic Control hay secciones fijas. Pero más allá de esa sutileza, que a todo lo llamamos AV en Argentina, aunque en rigor AV sería Track Warrant Control, es manejar todo directamente de un puesto de control con la tripulación de los trenes. Esta es la razón técnica por la cual se pudo pasar de 100.000 empleados a 20.000. Sacamos a la gente de todas las estaciones y se pasó a dirigir directamente desde un puesto de control con la tripulación a bordo de los trenes. Hubo que hacer grandes inversiones en comunicaciones en poco tiempo. En pocos meses invirtieron 1 millón, 5 millones de dólares en comunicaciones. Ferroviariamente no es mucho, en comunicaciones es mucho. Si a alguien de comunicaciones le hubieran dado más en 1990, 5 millones de dólares, se desmayaba, ¿no? Cuando todos nos daban un rollo de alambre y una pinza para arreglarse. Ahora, todo lo que se avanzó en comunicaciones se retrocedió en señalamiento. Porque, ¿cuál es el problema? ¿Quién hace el cambio? Está bien, ya no tengo más el tintín, tintín. Ahora tiene que entrar el tren a vía segunda. ¿Quién hace el cambio? Ya no está más el auxiliar para mover la palanca. Entonces, ahí retrocedemos a algo más o menos que pasaba en 1840, que es bajarse la tripulación y operar al pie las cosas que se movían. Así era desde que nació en 1830 el ferrocarril moderno de Liverpool a Manchester, hasta más o menos 1840, 1841, un señor llamado Gregory juntó en un empalme las palancas para que sean operadas en el lugar más cómodamente. Y unos 10 años después aparece Vinier en Francia y Sackville en Inglaterra y las vinculan con el enclavamiento mecánico. Bueno, acá estamos volviendo antes de 1840. Se desarmaron los cabines, se desarmaron las palancas y se pasó a manejar al pie, o sea, el tren tiene que pararse, bajarse alguien y operar al paso del tren. Hubo una adaptación argentina que es tratar de eso que se desmantelaba, tratar de utilizarlo para manejar las palancas, y se aprovecharon esas palancas que estaban desaprovechadas y la señal de entrada, y se hizo esto que ya no es más una señal de entrada, sino que simplemente es un indicador de cambio gigante. Esto me dice cómo está la posición del cambio. Si fueran señales, esto es un choque, son dos señales antagónicas mandándome sobre una misma vía, ya no son más señales a partir de los años 90, son indicadores de posición de cambio gigante que vistos de frente o de atrás, del lado rojo o del lado blanco, estando inclinado a 45 grados, lo que dice que está para la vía principal detectado y encerrojado en técnica mecánica. Y volvimos a retroceder también lo de los reglamentos. Ese esfuerzo que había sido el rito de juntar los 19 reglamentos anteriores y hacer el rito, hoy tenemos 8 reglamentos operativos. Porque tenemos el rito todavía vigente en algunos lugares, cada ferrocarril de carga se le aprobó uno, y bueno, y variantes, incluido el tren de la costa, que no es tren pero tiene reglamento, y tenemos 8 reglamentos operativos. También esto daría para otra charla. ¿Desde dónde se manejan estas formas de dar vía libre? Bueno, esto es como desarrolló Ferroexpreso Pampeano y como es hoy en día en Bahía Blanca, el único lugar desde Bahía Blanca donde le dan la vía libre a los 3.000 kilómetros de red donde hay algún tren circulando. El Belgrano Cargas, que no había salido concesionado a nadie, probó con hacerlo más tentador, o sea, echando gente, implementando un sistema que se llamó Belsat, que recurrió a una empresa llamada Sainco de España, que ya no existe más, donde se comunica directamente con los trenes, pero vía satélite, para no tener tanto gasto de infraestructura de comunicaciones. Son pocos trenes y mucha extensión territorial, entonces se prefirió ir a poner mucha tecnología en el tren y usar
comunicaciones satelitales a través de la red de navegación marítima Inmarsat. Básicamente el puesto de control se comunica con el tren, como en la UE. Podría ser con voz, pero es voz vía satélite, que es muy cara. Lo que se hace es transmitir mensajitos, como si fueran mensajitos de texto, y por SMS le dicen, te puedo mandar, puedo ir de tal lugar a tal lugar, sí podés ir, no podés ir. Esa es la idea básica. Esto luego lo adoptó también una forma muy parecida a satelital y transmitiendo datos, América Latina Logística, cuando se hace cargo de las acciones que había comprado de Pescarmona en el San Martín y en el Belgrano y en el Urquiza, y utiliza un sistema parecido con un satélite brasileño, el Brasilsat, y unas terminales que se utilizan también en la parte automotor, particularmente América Latina Logística los usaba en Brasil. Todo esto no anda prácticamente más, el Belsat seguro no anda más, y esto queda en algún resabio por ahí todavía funcionando, y es reemplazado por algo que está instalando en estos días el Belgrano Cargas y Logística, que es lo que se llama, todos los nombres son en inglés, la empresa es Alta Rate Technology y el sistema es el Safe Train Control, control de trenes, son brasileños, o sea, por más que está todo escrito en inglés, son hermanos nuestros brasileños, y lo que han instalado, no nos dan los tiempos para entrar en detalle, pero les cuento que es un sistema de Direct Traffic Control, o sea, AV con soporte de computadora y secciones fijas, como eso que está en el General Code of Operating Rules de los años 90, con algunos agregados de algo más moderno que tienen los norteamericanos, que es el Positive Train Control, que es el sistema de ATP, de protección automática de trenes, que se ha instalado en los últimos 10 años. Recién hace un año fue dado oficialmente por terminado de instalar en Estados Unidos después de invertir $13.000 millones. Esta es la pantalla de un sistema del On-Board Computer, todo en inglés, de las locomotoras del Belgrano. Si ven una locomotora equipada en Estados Unidos con el Positive Train Control, van a ver que es exactamente igual, o sea, es una copia brasileña. Lo que tenemos en el Belgrano Cargas es una copia brasileña del sistema de los Estados Unidos actual de Direct Traffic Control y Positive Train Control. Este es el aspecto, esta es la pendiente de la vía, acá está el tren y las secciones, estos son las curvas. Hay dos dimensiones, no se puede poner la tercera, entonces curva izquierda, curva derecha, velocidad permitida, el límite de circulación. Y tiene funciones de ATP, o sea, uno puede hacer que se respeten las precauciones de velocidad, y lo cual se puede actualizar en forma dinámica desde control trenes para saber en ese lugar a qué velocidad tiene que estar yendo, y también si invade una sección ocupada también le aplica frenos. Terminando. ¿Cuál es el escenario actual y futuro? Área metropolitana de Buenos Aires, de 800 kilómetros de red, más o menos, un tercio tenemos sistema de señalamiento automático, un tercio todavía tenemos mecánico y un tercio tenemos AV. Los ramales diésel del Mitre y el Sarmiento, por una disposición de la ex NTF del año 95, tienen permitido usar esa técnica de los ferrocarriles de carga en los ramales diésel del Mitre y el Sarmiento. Los señalamientos automáticos que tenemos, que son los todo relé, heredados de los norteamericanos, los alemanes, los franceses, los japoneses, los señalamientos de esa tecnología se diseñan para 30 años de vida útil. No es un remedio que se vence y que tira a la basura, pero el más nuevo que tenemos ya tiene 40 años. El más nuevo que tenemos tiene 40 años. Retiro se acaba de apagar después de 85 años, cuando a los 30 deberíamos estar pensando que tenemos que todos estos señalamientos interesantes, automáticos, hay que pensar en cambiarlos. Y no dentro de 50 años, dentro de muy poco tenemos que cambiarlos. Obviamente los mecánicos también tendríamos que cambiarlos, o sea que yo entiendo que más o menos hay 500 kilómetros de red a renovar lo más rápido que podamos, Esas renovaciones en algunos casos muy salpicaditos están empezando. Bueno, el ejemplo más emblemático es la LP80, donde ahí estamos yendo al primer mundo. Acá es interesante ver, este es el cabín que tiene el sistema electroneumático de 1928, que tenemos que hacer el esfuerzo por preservar el cabín y las instalaciones y restaurarle, que sea parte de nuestro Museo Nacional, y por favor no perdamos esto como perdimos Cabín Luna, que es una joya.
Y acá el Cabin 1 nuevo, está construido más o menos en 1980 por los alemanes de Siemens en un primer contrato con Siemens, y es réplica de lo que uno puede ver en Frankfurt o Múnich, tienen el mismo formato alemán. Bueno, recién ahora está cambiando el sistema de señalamiento. El enclavamiento es provisto por Dimetronic. Dimetronic fue absorbido en España por Siemens, y Dimetronic a su vez vendía un sistema de Westinghouse, Inglaterra. O sea, lo que estamos instalando en Retiro del Mitre lo provee Siemens, pero es un sistema de diseño original de la Westinghouse de Inglaterra, que es el West-Trace o West-Trace. Es una técnica 2x2x2, hay un par de computadoras funcionando permanentemente y un par en hot standby listas para entrar. Pero, ¿qué quiero transmitirles en esto? Esto es por lo que tendríamos que renovar nuestros sistemas de señalamiento del área metropolitana. Enclavamientos electrónicos, ya no pantallas ni llavecitas, sino mouse. ¿De qué estamos hablando? Yo les dije 500 kilómetros de red, más o menos, es casi un commodity, vale más o menos $2 millones poner señalamiento en cada kilómetro de vía doble. Estamos hablando de $1.000 millones. ¿Imposible? No, no es imposible, pero hay que empezar. Ya les dije, el más nuevo que tenemos instalado ya está 10 años pasado de lo que se considera internacionalmente bueno mantener algo. Así que en algún momento en los próximos años vamos a tener que poner $1.000 millones. Seguramente no hay otra escapatoria que hacer enclavamientos electrónicos. Se pueden seguir pidiendo relés, pero cada vez son más caros. Los fabricantes no favorecen el enclavamiento a relé. No es que esté en contra del enclavamiento electrónico, pero aumenta la dependencia y hay que empezar a tener billetera para mantenerlo. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, lo internacional lo que se suele hacer es contratar al mismo proveedor para que lo mantenga. Se suele hacer el contrato de instalación, por ejemplo, con Siemens, y el mantenimiento por 20 años, que es más o menos la vida útil óptima de un sistema electrónico, y eso sale el 5% por cada año de la inversión, o sea, $50 millones por año para mantener esos 1.000 millones, y en 20 años uno termina poniendo otros $1.000 millones. Por favor, empecemos a acostumbrarnos a hablar de los costos de los sistemas, lo que vale instalarlo y lo que vale mantenerlo la vida útil. No solo instalarlo y después vemos qué hacemos. Si no vamos a tener la plata para mantener este tipo de tecnología, no la pongamos. Prefiero seguir con el palo staff a poner algo que después no puede funcionar. Y quiero traer a la colación el pobre ejemplo de los griegos con el accidente que han tenido hace muy poco, de 57 muertos, por los cuales está por caer el gobierno de Grecia, y hay unos escándalos terribles. Eran unas vías que tenían señalamientos automáticos que, como no pudieron mantenerlos, porque no tenían plata para los repuestos y para eso, lo tuvieron que degradar a un bloqueo manual entre personas que se ponían de acuerdo, que se distrajo uno y mandó un tren arriba de otro y murieron 57 personas. ¿Saben cuál es una de las primeras medidas que anunció el primer ministro? Poner 2 personas en cada estación. No vas a poner $1.000 millones, y aparte no hay forma de hacerlo. O sea, ojo con poner tecnologías que después no podemos mantener, porque vamos a caer peor. Para eso sigamos con el palo staff. O sea, si vamos a dar este paso, que hay que darlo, tenemos que estar a la altura no solo de la instalación, sino del mantenimiento. Exactamente. Y lo otro que se ha decidido, y me parece muy bien, es extender la instalación del ATS a todo el área metropolitana. Acá están las razones de por qué, porque nunca falta, yo participé de la decisión de que se instale el ATS en el área metropolitana. Hagas lo que hagas, siempre nos van a criticar nuestros hermanos argentinos, y es tal que dice, pero si es un sistema viejo, es de los años 80, hay sistemas mejores, hay sistemas más modernos, sí, pero no siempre hace falta un Mercedes-Benz para ir a comprar el pan. Hay que ver qué es lo que uno necesita para la necesidad y el momento que está. Entendemos que para este momento, y no para enamorarse a futuro, pero para este momento la mejor decisión es instalar la versión actualizada del ATS japonés de los años 80. En 35 años de instalado en el Roca nunca falló el ATS. Todo el mundo está familiarizado, los conductores, la gente de mantenimiento. Si yo digo, voy a poner el ASFA español, ¿qué es eso? En cambio, si decimos el ATS del Roca, ya todo el mundo sabe qué es eso. Está incorporado en el reglamento, hay un suplemento del rito para decir cómo funciona
el reglamento operativo del ROCA. Después de 35 años le fuimos a golpear la puerta a Nippon Signal, le dijimos, ¿me haces uno igual? Y no es que se pusieron a fabricar las plaquetas de 1980, sino que hicieron una versión totalmente moderna, tecnológicamente, 100% compatible con la anterior, o sea, respondió el fabricante. Puede superponerse a cualquier sistema de señalamiento, igual, inclusive a los señalamientos mecánicos. Uno tiene que darle la orden de si se puede pasar o no se puede pasar de alguna manera, y el sistema de ATS se puede superponer fácilmente. Puede agregarse tantos cotejadores puntuales como se quiera en los lugares donde uno quiere ver velocidades. Puede trasladarse junto a las señales. No la quiero hacer más larga, pero sí comentarles que hay sistemas modernos, los sistemas modernos que si uno se roba una baliza o una antena, el sistema se entera. En el ATS, uno de los detractores te dice, pues yo me robo la bobina del ATS, el sistema no se entera y pasa el tren sin darse cuenta. Sí, es cierto. Las probabilidades de eso es muy baja y con doble recubrimiento los riesgos son razonables. Ir a las técnicas que tienen el mapa trazado y las computadoras tienen en la memoria dónde tienen que encontrar cada cosa, está bárbaro, pero si el día de mañana querés mover una señal o un cambio, tenés que actualizar el software y eso te lo cobra la casa matriz a dólares internacionales y con plazos tremendos. Entonces, meterse en eso ahora, cuando tenemos que cambiar todo el área metropolitana y vamos a cambiar y que todos los días, la semana que viene, cambiame la señal, correme aquello, para este momento donde tenemos que hacer todo de nuevo y donde estamos haciendo obras todo el tiempo, yo no recomendaría que se metan en los sistemas modernos con los mapas, aunque sea el tope de gama en failsafe internacional. Yo creo que es nuestra medida. Y en un futuro puede quedar como backup, así como el ASFA queda como backup del RTMS en Europa, por ejemplo. Permite interoperabilidad entre líneas que tengan instalado el ATC, aunque vengan de diferentes ATS, aunque vengan de diferentes señalamientos, y hubiera evitado los grandes últimos accidentes. ¿De qué estamos hablando? Desde el proceso de privatización en adelante, estos son los 3 grandes accidentes que tuvimos metropolitanos con pasajeros. El del 2011 en San Miguel, 5 muertos, 70 heridos, un tren de la unidad ejecutora pasó señales a peligro e embistió un tren local del San Martín. El ATS lo hubiera evitado. El accidente de 11, 51 muertos y 700 heridos, el tren no se detuvo ante paragolpes, los cotejadores de velocidad hubieran detenido el tren. Y el de Castelar, de 3 muertos y 135 heridos, también el tren pasó señales a peligro, los hubiera pasado. Entonces, con todas esas ventajas y que nos hubiera evitado todo esto, me parece y nos pareció a los quienes tuvimos que tomar la decisión, que en este momento y lugar esa es la decisión más adecuada. Les decía que tiene un aspecto moderno, donde los japoneses hicieron algo totalmente compatible, pero con tecnología actual. Acá vemos una adaptación para agregar en locomotoras, porque la versión original del año 83 solo contemplaba los trenes eléctricos, no las locomotoras. Acá vemos los cotejadores en una estación tan complicada como la Croce de Urquiza, donde hay un paragolpe fijo y un andén recortito, donde apenas entran los trenes y no hay lugar para nada. Esto mereció un traje a medida con los cotejadores, no son iguales a los de Constitución, hay que hacerle un traje a medida a cada estación. Y con respecto a los ferrocarriles de carga, mi sugerencia es que termine derramando el sistema de Safe Train Control brasileño en todo el área en toda la red de cargas, que todos los ferrocarriles tiendan a tener instalado la misma tecnología y podamos tener una operatividad, interoperabilidad más sencilla. No es que no se pueda hacer si no se cambian las comunicaciones, sino que se va a hacer más complicado, va a ser más amigable y no es tanto costo derramar el mismo sistema del Belgrano Carga en todas las líneas de carga. Y lo otro es cómo hacemos para evitar que se baje la tripulación a operar los cambios como en el 1800. Bueno, ahí hay un desarrollo muy interesante de ADIF, donde tiene una idea de hacer una instalación donde haya que hacer cruce de trenes, poniendo lo mínimo, aún así el mínimo sale $500.000 por estación, con una máquina de cambio eléctrica, con algunas indicaciones, con algo, y operado por radio desde la tripulación. O sea, el tren se va acercando y desde la locomotora el conductor puede hacer el cambio para ingresar a vía segunda, idea que también está sacada de ramales de Estados Unidos. ¿Cuál es el problema, el mayor desafío que tenemos para hacer este tipo de cosas en el interior de nuestro país? El vandalismo. No es ni la falta de plata,
ni la tecnología, ni lo que tardemos, sino que lo que ponemos se lo roban. Y vean las barreras que quiso poner el Belgrano en la zona de Santa Fe, las que quiso poner Adif en la vía a Rosario. Entonces, el mayor problema que estamos teniendo para introducir cualquier mínima tecnología en nuestro interior profundo de nuestro país es el robo y de la depredación. Miren lo que ha hecho en este armario Belgrano Cargas y Logística. Tenemos que llegar a estas cosas para que no nos roben. Así que el mayor desafío que tenemos, más que la falta de dinero y otras previsiones, es ver qué hacemos con nuestra sociedad. Porque si no solucionamos esto, no vamos a poder solucionar lo tecnológico. Perdón por lo largo y muchísimas gracias. Si te gustó este video y querés ayudarnos a poder continuar generando contenidos para este canal, podés ayudarnos con un super gracias. Es muy fácil. Les das clic en el corazoncito de gracias, elegís el monto que puedas donar, apretás botón comprar y enviar, luego completás los datos y los envías. Y si no podés colaborar con dejarnos un like y compartir el video, ya nos estás ayudando. Muchas gracias.